Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Todo el mundo bien? Pues, genial, yo que me alegro. Yo también estoy bien, que sé que os lo estáis preguntando. Bueno, ahí vamos, un poco deseando ya poder hacer estas cosas, pero a pie de monumento, ¿no? A pie de calle, como digamos. Empezar con las noches de estrellas y ir recuperando un poco a poco la normalidad. Bueno, os recuerdo en primer lugar que este vídeo es un vídeo grabado, que en mi casa no tengo yo conexión a internet como para hacer un directo en condiciones, así que el vídeo está grabado. Pero a la vez que vosotros y vosotras lo estáis viendo, yo lo estoy viendo también. Por lo tanto, bueno, pues en el chat, si queréis hacerme cualquier pregunta o cualquier comentario, pues no hay ningún tipo de problema. Si después también tenéis alguna duda, pues a través del correo electrónico info@platalea.com o al mío que es diego@platalea.com, pues yo estaré encantado de profundizar o de contaros alguna historia más. Si hace pocos días celebrábamos el cumpleaños, ¿no? 91 años de la inauguración del Monumento a Colón y hablábamos de que era una seña de identidad, pues qué decir del monumento del que vamos a hablar hoy, ¿no? O sobre todo de una parte de su historia, que es este magnífico monasterio de la Rábida, que estuvimos a punto de perderlo, fue casi un milagro, podemos decir, ¿no? Y que tal día como hoy, un 25 de abril del año 1920, vio como la comunidad franciscana regresaba de forma oficial de nuevo a la que había sido su casa desde comienzos del siglo XV. Así que bueno, con motivo de esta efeméride, vosotros y vosotras sabéis que en Platalea llevamos ya, bueno, pues este año cumplimos 15 años, estamos nosotros también de cumpleaños con nuestros 15 años y bueno, sabéis que desde el principio nos ha gustado celebrar efemérides que han pasado desapercibidas en muchos casos a lo largo de nuestra historia y que consideramos que son buenas para hacernos recapacitar, ¿no?, sobre nuestro patrimonio. Es decir, de alguna manera el celebrar estas efemérides nos acercan a nuestro patrimonio y siempre que nos acercamos a nuestra historia o a nuestro patrimonio, pues eso nos permite conocerlo y de conocerlo lo valoramos y a partir de ahí nos vamos a preocupar por que se conserve, por cuidarlo, por protegerlo, nos vamos a sentir orgullosos, vamos a tener ganas de enseñarlo, de mostrarlo a amigos, familiares o a las personas que vengan de fuera. Este es el caso del monasterio de la Rábida, que bueno, es uno de los lugares, no hace falta presentarlo, ¿no? Es probablemente uno de los lugares más visitados de la provincia de Huelva. Es casi imperdonable que cualquier viajero que se aproxime a nuestra provincia pues se vaya sin visitar el monasterio de la Rábida. Nosotros hoy vamos a hacer un acercamiento a un fragmento pequeño de su dilatada e importante historia. Y bueno, pues no quiero tampoco demorarme mucho más, así que algunos de vosotros y de vosotras ya habéis venido a esta visita que hicimos en febrero, en marzo. La idea era hacerla una vez al mes y con un día especial que era hoy, abril, 25 de abril, que la queríamos hacer por la tarde, pero que bueno, por desgracia, por toda esta situación que estábamos viviendo, pues la hemos tenido que cancelar, evidentemente, y hacerla pues a través de esta magnífica tecnología que nos permite estar conectados a través de la red, yo en mi casa y vosotros y vosotras en la vuestra. Bueno, pues vamos a comenzar con esta gloriosa historia de nuestro monumento, que, como os digo, tal día como hoy, pero de hace 100 años, vio cómo la comunidad franciscana regresaba al monasterio. Es un monasterio que está situado en una colina, todos los conocéis, en un promontorio, en la desembocadura del Tinto y del Odiel. Desde ese promontorio se divisa el estuario de los dos ríos. Es un edificio que atesora muchas leyendas, muchas leyendas, hay leyendas que nos hablan y que remontan la antigüedad de este cenobio franciscano, ¿no?, de este eremitorio a épocas incluso
romanas, ¿no? Donde nos hablan de un templo dedicado a las diosas infernales, a Proserpina, hay quien habla incluso de la época de los fenicios, pero nada de eso está realmente demostrado, ni siquiera que estuvieran los templarios aquí, o como se ha recogido en algunos textos, pues la leyenda incluso que habla de que el propio San Francisco de Asís en el siglo XIII se acercó hasta aquí y pudo él mismo fundar el monasterio. De eso forma parte de esta amalgama de leyendas y de historias que están en torno a este monumento, pero cuando realmente comenzamos con su historia, pues es en torno a principios del siglo XV, en torno a 1403, cuando tenemos las primeras referencias a la ocupación de los frailes franciscanos de este eremitorio, de este antiguo, dicen, ribat. Eso sí que parece que puede tener más verosimilitud, ¿no? Es decir, que hubiera habido un ribat, una especie de fortaleza de época árabe, para controlar, con esa posición privilegiada que tiene el monasterio en el entorno, pues dominar, ¿no? todo lo que es la entrada al estuario. Sí tenemos claro que la bula papal, que da lugar a la fundación ya conventual de los franciscanos, es del año 1412. La comunidad franciscana ocupa el monasterio desde ese momento hasta la exclaustración en el siglo XIX, en 1835, de forma prácticamente continuada, solo con algunos altibajos relacionados, por ejemplo, a principios del XIX con el tema de los franceses, ¿no? La guerra de independencia, etc. Pero prácticamente es una ocupación continuada. El monasterio realmente pasa a la historia, pues, por unos acontecimientos que ocurren en torno al año 1492 y que es de sobra conocido por todos, ¿no? Aquí podéis ver en esta fotografía esa situación preeminente, ¿no? Sobre el territorio, sobre el estuario que tiene el monasterio. Y sabemos que lo que hace que este monasterio hoy día esté conservado, aparte de la buena actuación de algún gobernador civil que ya comentaremos, pues es esta historia, ¿no? Sabemos que en torno a 1485, más o menos, hay algunos historiadores que lo sitúan en torno al mes de marzo, Cristóbal Colón llega al monasterio de la Rábida. Llega a lo que es el estuario del Tinto y del Odiel. Parece ser que pudo acercarse a estos lugares para dejar a su hijo Diego a cargo de su tía, Briolanja Moniz de Pelestrelo, que vivía en esos momentos, o eso parece, en San Juan del Puerto. Y al llegar al monasterio entra en contacto con los frailes franciscanos, que son fundamentales en esta historia, sobre todo dos de ellos que todos conocéis también porque son ¿no? unos referentes dentro de esta historia colombina, que serían Fray Antonio de Marchena y Fray Juan Pérez. Fray Antonio de Marchena era astrónomo, le llamaban el fraile astrólogo, cuando la astrología y la astronomía eran dos cosas que prácticamente se fundían la una en la otra, y a veces incluso había astrónomos que hacían astrología, pero recordamos que la astrología no es una ciencia y la astronomía sí. Fray Antonio de Marchena sabía, o eso parece, ¿no? de navegación. Se le conoce así en los documentos históricos como ese fraile astrólogo, y pudo darle algunas nociones o algunas referencias a Cristóbal Colón sobre el viaje que él quería hacer. Lo mismo Fray Juan Pérez, que en este caso era el prior de la Rábida, podemos decir, el padre guardián, y que era importante porque había sido confesor de la reina Isabel y por lo tanto tenía un trato directo con la misma, ¿no? En este pequeño cenobio franciscano, en este monasterio, en este convento, se sitúan algunas de las posibles reuniones que pudo tener Cristóbal Colón, tanto con los frailes franciscanos como ya con los hermanos Pinzón cuando se incorporan al proyecto, para ultimar los detalles de este espléndido viaje, ¿no? Pero ¿cómo era este viaje? Bueno, pues yo creo que también todos lo conocéis, ¿no? Aquí tenéis este globo terráqueo,
Lo voy a inclinar un poquito para que lo podáis ver un poquito mejor, ¿no? Pues tenemos aquí España, ¿vale? Europa, y había una ruta que iba hasta la zona de Asia, por aquí arriba, ¿vale? Esto es una liada. Esto yo quiero decir, una liada no el viaje, una liada, liarme yo con el mapa y viéndome ahí, porque yo me veo como un espejo y entonces yo me lío. Soy un poco torpe y no sé dónde tengo que poner la mano. Vamos a ver. Aquí, la India, la tierra de las especias, la tierra de la especiería, Marco Polo. Iba desde Venecia, cruzaba todo esto, pasaba por Constantinopla, lo que hoy es Estambul, ¿ves el lío del dedo? ¿Vale? Y aquí, ¿vale? Catay, la tierra del Gran Khan. Esta zona de por aquí, ¿vale? Aquí un poquito más arriba, así, a ver si llego. Ahí, en la zona de Japón, ¿vale? Japón, del que hay noticias por los mercaderes venecianos, porque cuando llegaban a la zona de Catay, a China, la tierra del Gran Khan, pues se hablaba de que había o sea, que llegaban barcos, y que más allá, decían, más allá, más hacia el lugar por el que amanece, por donde sale el sol, a partir del mar de la China, había una tierra que llamaban el Zipango. Ese Zipango es el Japón. Entonces Colón lo que quiere, teniendo en cuenta que las especias era algo muy, muy importante para las economías, para la economía de las potencias europeas que lo utilizaban para la gastronomía principalmente, canela, clavo, nuez moscada, pimienta, jengibre, eran las especias principales que se traían de la zona de las especias. Con la caída de Constantinopla en poder del turco ya no se puede ir por ahí, Bueno, los turcos son los que controlan ahora las especias y cuesta más dinero. Ya sabéis, esto es al final lo de siempre, establecen casi un monopolio. Entonces, bueno, Colón dice, pues mi chiquillo, vámonos para el otro lado. Si el mundo es redondo, ¿no? No es redondo el mundo es redondo desde hace un montón de años, se sabe que es redondo. Por mucho que los terraplanistas digan que el mundo no es redondo, el mundo, vamos a ver, terraplanistas, el mundo es un redondez. Es redondo. No es redondo del todo porque está un poquito achatado por los polos, pero vamos, para que nos entendamos, es redondo. Entonces, dice Colón, vamos a ver, si para este lado no podemos ir, pues vamos a dar la vuelta para el otro lado, ¿vale? Lo que pasa es que él no sabía que en medio estaba esto. Él pensaba que a 750 leguas más o menos, ¿vale? Iba a encontrar, pues esto, la tierra del Gran Khan, Japón, ¿vale? Voy a dejar el mapita, pues yo no he visto esta marea, pero yo me he mareado ya. Yo me mareo dando vueltas en un tío vivo, así que yo ya dándole vuelta al mapa, yo ya estoy mareado, yo ya no sé dónde estoy. Pero bueno, al final, Colón calcula en 750 las leguas y son muchas más. Para que os hagáis una idea, ese es uno de los cálculos que hacen los que asesoran a las monarquías, primero a Portugal, cuando Colón le presenta el proyecto al rey de Portugal, y después a los reyes católicos, y les dicen, oye, Colón está equivocado, la distancia es mucho mayor. Y efectivamente, la distancia calculada por Colón para llegar desde Castilla hasta la zona donde él pensaba que iba a llegar, Catay y Zipango, él calculaba en 4.000 kilómetros cuando la distancia real es de 20.000. Por eso decimos nosotros siempre que menos mal que se encontraron estas tierras por aquí en medio, porque si no todavía está Colón perdido por ahí en medio del océano, pero perdido, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el proyecto. Como en Portugal no le dan lo que él pide, pues viene a esta zona a intentarlo con la corona de Castilla y de Aragón. Él sabe que los mejores marinos para la navegación oceánica que quieren hacer están en el estuario del Tinto y el Odiel. Los mejores marinos de Castilla, sin duda, para esa navegación son los marineros de esta zona de aquí. Y además hay una cosa muy importante que no se nos puede olvidar, que probablemente es uno de los motivos más importantes, que es recordar que la cuñada Briolanja vivía en San Juan del Puerto, y con quién mejor que dejar a su hijo Diego que con sus tíos, ¿vale? Bueno, vamos a continuar entonces. Una vez que ya Colón lo consigue, tarda tiempo, son 7 años, se firman las capitulaciones de Santa Fe, Colón llega con la Real Pragmática, la lee al pueblo de Palos, tienen que portar las dos carabelas, la Pinta y la Niña. Colón incorpora la nao Santa María y el 3 de agosto de 1492, 3 barcos, conocidos por todos, parten del puerto de Palos. Era viernes, a eso de las 8 de la mañana, parten rumbo primero a las Canarias, donde están un mes por una serie de problemas. Al llegar a las Canarias se les ha partido el timón a la carabela Pinta y entonces tienen que hacer reparaciones.
Y ya en septiembre, a principios de septiembre, parten el 6 de septiembre de las Canarias y ya empieza lo que sería la navegación oceánica propiamente dicha, cruzar la mar Océana. 12 de octubre de 1492 descubren unas nuevas tierras. Colón se empeña, él sigue convencido, y no sabemos si realmente al final muere totalmente convencido de que había llegado a Catayo y Zipango o simplemente empecinado ya, cabezota, no dando su brazo a torcer de que realmente aquello eran unas nuevas tierras. Lo cierto es que toda esta historia es la que hace que hoy día el monasterio de la Rábida esté donde está, esté conservado y además sea visitado por miles de personas, ¿no? Después hablaré de cómo el monasterio estuvo a punto de desaparecer, ¿eh? Y hoy día, en vez del monasterio, nos encontraríamos simplemente con una placa, que sería una auténtica desgracia, ¿no? En fin, bueno, por esta puerta que veis ahí, no la puerta de madera, sino el arco de la puerta, parece ser que es original de la época y pudo ser el lugar por el que accedió Colón al interior del monasterio. Una vez que accedemos al interior del monasterio, nos encontramos a la izquierda la sala de Vázquez Díaz con las pinturas de Vázquez Díaz, que son realmente maravillosas, ¿no? Y ahí, bueno, pues podéis encontraros ese primer panel donde aparece Colón siendo recibido por uno de los frailes franciscanos y su hijo Diego, que Daniel Vázquez Díaz, para representar a Diego, pues se inspiró, ¿no? en su propio hijo, el hijo de Daniel Vázquez Díaz. Toda esta historia la refleja muy bien en este poema del descubrimiento Daniel Vázquez Díaz, ¿no? En estas pinturas ahí tenéis a Colón presentando el proyecto a los frailes franciscanos, los hermanos Pinzón vestidos de azul, que lo tenéis ahí también asistiendo al proyecto, a la presentación del proyecto. Después, en el otro panel, tenéis en la iglesia de San Jorge, donde se están reclutando los hermanos Pinzón, están reclutando a los marineros, y finalmente la partida, ¿no? El momento ya en el que todo está listo y todo el mundo está presto para partir en este gran viaje, una de las aventuras más increíbles que han podido vivir los seres humanos, ¿no? Ese viaje del descubrimiento de unas nuevas tierras más allá de las Canarias. ¿Después de aquello qué? Bueno, pues después de aquello los franciscanos siguieron viviendo allí. Sabéis muy bien que los lugares colombinos, Palos sobre todo, a partir del descubrimiento de América, en vez de que aquello lo colmara de riquezas y se convirtiera en un pueblo cada vez más próspero, más rico, y uno de los puertos más importantes de Europa, pues bueno, todo el comercio de las Indias pasa a Sevilla, después a Cádiz, y esta zona queda un poquito más en el olvido. Y lo mismo le fue pasando al monasterio. Mientras los frailes franciscanos estuvieron ahí, ellos fueron atesorando la historia, documentándola, escribiendo, fueron de alguna manera guardianes de toda la historia que el monumento atesoraba. A partir del siglo XVIII ya empezamos a tener algunas historias recogidas en determinados manuscritos, en libros sobre el monasterio, y ya en el siglo XIX empiezan a llegar algunos viajeros, ¿no? El más ilustre, como todos conocéis, Washington Irving, que llega en 1828, que visita el monasterio, que lo describe poco decepcionado, diciendo que lo que encuentra no es lo que esperaban, apenas hay franciscanos, está un poquito medio abandonado, ¿no? El monasterio ya estaba un poco en horas bajas, y eso pues todavía mucho más en el año 1835, cuando se decreta la expulsión de la comunidad franciscana, y el monasterio pues a partir de ese momento queda, digamos, más o menos abandonado, ¿no? En esta imagen podéis más o menos haceros una idea de cómo estaba el monasterio cuando los franciscanos lo abandonan. Esta es una imagen que es un grabado que aparece en una revista donde hacen una descripción de la Rábida,
y está fechado en el año 1849. 1849. Si tenemos en cuenta que los franciscanos se fueron en 1835, aunque el último franciscano, después os contaré, estuvo en el monasterio hasta el año 1843, pues esto es más o menos 5 años después o 6 años después de la marcha del último franciscano del monasterio de la Rábida. Por lo tanto, estamos viendo una imagen, yo creo que bastante fiel de cómo podía estar el monasterio en esos momentos, ¿vale? Recordar que este es un grabado del año 1849. Y ahí tenemos que hacer un pequeño paréntesis en nuestra historia para hablar de este señor. Este señor es Mariano Alonso del Castillo, el gobernador Alonso. Todos y todas lo conocéis porque tenemos una calle, la calle Gobernador Alonso, que baja del Gran Teatro hacia la zona de la calle Rico, después enlaza con Hernán Cortés y ya hacia la zona de la calle de las Bocas, ¿no? Bueno, pues el gobernador Alonso era de Granada. El gobernador Alonso llega a nuestra ciudad como gobernador y toma posesión del cargo en nuestra ciudad un 11 de febrero del año 1851. Él llega y se pone manos a la obra, y él dice en un libro que él escribió, él nos cuenta que él era consciente de que uno de los hechos más relevantes de la historia de Huelva y de su provincia, de la que él acababa de tomar posesión como gobernador, era sin duda el descubrimiento de América, y que por tanto el monasterio de la Rábida era uno de los lugares emblemáticos y que había que potenciar y ponerlo en valor. Probablemente el hecho de que él fuera de Granada, que tiene vinculaciones colombinas, porque recordar que las capitulaciones de Santa Fe, el contrato de los reyes con Colón se firma en Santa Fe, a las puertas de Granada, en La Vega. Pues Mariano Alonso es una persona muy comprometida, y que realmente es la persona que permite que hoy día nosotros podamos tener la Rábida. Este hombre no sale de su asombro cuando en agosto del año 1851, es decir, unos meses después de él tomar posesión de su cargo, encuentra un documento, una carta, donde le dice, una carta que le envían desde el gobierno, autorizando la demolición del monasterio y la construcción en su lugar de una especie de pequeño monumento donde se diga que ahí estuvo Colón y que ahí estuvo el monasterio. Claro, él no entiende cómo esto es así, cómo es posible, ¿no? Cómo es posible que el monasterio lo quieran derruir. El gobernador anterior, viendo el estado de ruina que tenía el monasterio, pues decreta, solicita del gobierno, le pide a la reina y le pide al gobierno que autoricen la demolición del monasterio. Menos mal que llegó este hombre y manda una carta realmente maravillosa, donde, mirad, aquí tengo parte de ese documento, ¿no? del texto, y es realmente maravilloso leer al gobernador Alonso, y ver un poco, ¿no? lo que él cuenta, ¿no? Dice: el 11 de febrero de 1851, como hubiese sido yo nombrado gobernador civil de esta provincia, tomé posesión de tan importante destino. Bien pronto comprendí cuánto ganaría el país reviviendo la memoria de Colón en el sitio que fue testigo de su embarco. Tomé como un vacío la falta de su estatua y consideré como una calamidad la ruina del convento de la Rábida, donde vivió el marino protegido por el sabio guardián. Hasta que, llega la carta, ¿vale? Entonces el gobernador Alonso manda una carta donde dice: como el retraso de unos pocos días no puede causar perjuicios en llevarse a debido efecto lo que acaba de perceptuárseme respecto al convento y lápida dedicada al noble marino, espero de la ilustración de vuestra excelentísima un nuevo mandato. O sea, él recibe el mandato
en agosto de 1851, él recibe una carta el 5 de agosto de 1851, donde se le dice que tiene que demoler el monasterio y construir en su lugar un monumento honrando a Cristóbal Colón. Y él automáticamente, al recibir la carta, contesta el 2 de septiembre del 51 diciendo eso que os acabo de decir. Hay que esperar, tranquilo, que un retraso de unos pocos días no va a pasar nada. No actuemos con prisas, ¿no? Y después dice, porque si en derribar y destruir parte de estos recuerdos fuésemos apresurados, la censura pública y la historia misma se apoderaría de nuestros actos, entregándolos a la animadversión de nacionales y extranjeros. Así que el gobernador Alonso, con esa carta, consigue convencer a la reina y consigue salvar el monasterio de la Rábida. Consigue no solamente salvarlo, sino consigue financiación de, por ejemplo, los duques de Montpensier, de Luisa Fernanda de Borbón y Antonio María de Orleans, que en esos momentos, bueno, pues estaban afincados en Sevilla, en el Palacio de San Telmo, y donde, bueno, pues consiguen, como os decía, que ellos financien parte de unas obras de restauración que se llevan a cabo, y en el año 1855 el monasterio, o sea, unos años después de todo esto, el monasterio es declarado monumento nacional, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues se van desarrollando una serie de reformas que no son realmente muy buenas, no están hechos con unos buenos criterios de conservación. Para que os hagáis una idea, se encalan las paredes, encalan todas las paredes, y cuando tienen que hacer la siguiente restauración con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América, pues una de las primeras cosas que hacen es quitarle pues todo ese aspecto de cortijo andaluz que decían que tenía, ¿no? Entonces ahí es bueno cuando entra Ricardo Velázquez Bosco, que es esta persona que tenéis aquí en la imagen, ¿eh? Ricardo Velázquez Bosco es el arquitecto que hace las obras de restauración del monasterio, ¿vale? Con motivo de los actos del cuarto centenario. Hizo algunas cosas bien y hubo otras cosas que son un poco polémicas, como el cambio del artesonado, de la techumbre de la iglesia del monasterio, que decide colocar un artesonado muy bonito, hecho en Rociana del Condado, pero que probablemente no debería estar si hubieran seguido criterios históricos, ¿no? Bueno, Ricardo Velázquez Bosco es un protagonista importante de esta historia, y ahora me gustaría volver a leeros un texto que me parece que también es interesante y que recoge Braulio Santamaría en un libro que se llama La Rábida, ¿no? Huelva y la Rábida, y nos dice lo siguiente, dice: después de la exclaustración de los frailes quedó este edificio a cargo del Estado, habiéndose vendido en la época de la desamortización la huerta y sus alrededores, y no el convento porque no hubo quien lo comprase. Quedaron en él durante algunos años el último guardián de los franciscanos y un lego, impidiendo con esto que se arruinase en absoluto, pero no pudiendo... A ver, que me he perdido aquí con el... A ver, pero no... ¿Dónde está esto? Pero no pudiendo evitar que la miserable codicia de algunos ignorantes, alentados por las revueltas de la época, lo desmantelaran. Abandonaron con lágrimas en los ojos esta mansión, sagrado depósito de tan gloriosos recuerdos, que sirvió en el acto de corral a los ganados que pastaban por estas colinas y de lóbrega guarida a otros animales. Así es como se lo encuentra el gobernador Alonso, ¿vale? Bueno, pues el último padre guardián se marchó en el año 1843 y el gobernador Alonso consigue en 1851 recuperarlo, y en los actos del cuarto centenario pues se habilita. Ahí en esos actos del cuarto centenario, ¿vale? Os voy a leer aquí también, porque es cuando la reina
regente María Cristina con el rey niño Alfonso XIII, que vienen el 12 de octubre de 1892 para todos los actos del centenario, pues en el monasterio de la Rábida firman lo que sería, digamos, una especie como de orden para que los franciscanos regresen. Eso se fecha en Santa María de la Rábida, 12 de octubre de 1892. En nombre de mi augusto rey, de mi augusto hijo, el rey Alfonso XIII, y como reina regente del reino, habiendo oído el parecer de mi consejo de ministros, vengo a decretar lo siguiente. Artículo único. Para conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento de América, de acuerdo... a ver, es que esto está muy chico. Se fundará, dice, ¿no? ¿Vale? Se fundará, de acuerdo con mi Consejo de Ministros, ¿no? Digo, para conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento de América, de acuerdo con el Comisario General de la Orden de San Francisco en España y oídos los Ministerios de Estado y Ultramar y la Diputación Provincial de Huelva, se fundará con la brevedad posible un colegio para misiones fuera de España en el convento de Santa María de la Rábida, que perteneció a dicha orden por muchos siglos, ¿vale? Digamos que, bueno, esto es un poco... Es como ya la Colombina, la Real Sociedad Colombina había hablado de unos años antes de la necesidad de devolverle el convento a los franciscanos, ¿vale? Y ahí entra en juego también, ya avanzado el siglo XX, pues un personaje, don Antonio de Moraclaros, un empresario muy conocido en la ciudad, que fue diputado, presidente de la Diputación, alcalde de la ciudad de Huelva. Don Antonio de Moraclaros jugó un papel relevante para que finalmente los franciscanos pudieran regresar. Y tal día como hoy, del año 1920, un 25 de abril de 1920, pues ya se van a hacer todos los actos oficiales del regreso de los franciscanos a la Rábida. Así que, bueno, la partida aparece recogida de la siguiente manera, ¿no? Dice, el domingo, a las 9 de la mañana, y con un día espléndido, empezaron a congregarse en el Muelle del Sur las personalidades invitadas para asistir a la entrega oficial del monasterio a los franciscanos. A las 9:30, en coches y automóviles, llegaron los prelados y las primeras autoridades, pasando inmediatamente al vaporcito Rábida, el cual, lo mismo que el Vázquez López, había sido puesto galantemente a disposición del alcalde por la Junta de Obras del Puerto. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos que la gente empieza a congregarse, sobre todo lo que son las autoridades en la zona del puerto de la ciudad, para en barco dirigirse hasta la Rábida. La gente ya llevaba tiempo allí. Por ejemplo, ¿vale? En la prensa de la época se nos dice, aquí lo tengo recogido, a ver, dice, a ver si lo encuentro, desde las 5 de la mañana, ¿vale? Desde las 5 de la mañana, o sea, fijaros, ya había gente, desde las 5 de la madrugada empezó a notarse en la Rábida la afluencia de numerosos excursionistas que llegaban de Huelva, Palos y Moguer, utilizando todos los medios de locomoción, ¿vale? O sea que la gente desde las 5 de la mañana empezó a congregarse en el monasterio de la Rábida para este acontecimiento, ¿no? El regreso de los franciscanos desde que se marchara el último en 1843. Nos dicen ahí que fueron en unos vapores. Estas imágenes las he sacado de un magnífico libro que ha hecho Ana María Mojarro, ¿no? La archivera del puerto, donde aparecen recogidas estas fotos. Aquí tenéis el vapor Rábida y el vapor Vázquez López, donde dicen que parte de estas autoridades se desplazaron hasta la Rábida y llegaron al muelle de la Reina, ese muelle que se había construido para los actos del cuarto centenario del descubrimiento de América y que todavía podemos encontrar allí. Cuando llegan, pues nada, se bajan, ¿vale? del barco, que es lo primero que hacen, que es lo primero que hizo Colón, cuando llegó del viaje, pues lo primero que hizo fue bajarse del barco. Ya después fue a Palos, a
Moguer, ¿no? A hacer el voto colombino, a la cinta, pero lo primero es bajarse del barco. Pues esto es lo primero que hicieron esta gente cuando llegaron desde Huelva, se bajaron del barco. Entonces, bueno, pues llegan y se dirigen al monasterio de la Rábida. ¿Vale? Y esta es una imagen que aparece recogida en un libro que se editó en 1920 y que recoge pues, los actos que tuvieron lugar con motivo del regreso de los franciscanos. O sea que estáis viendo una fotografía de cómo estaba el monasterio en aquel año de 1920. ¿Vale? Aquí tenéis esta imagen del Cristo. Lo primero que hubo fue una misa. Asistieron muchas personalidades. Aquí podéis ver, por ejemplo, pues, al nuncio del Papa. El nuncio es como el embajador, ¿no?, de la Santa Sede en España. Era este cardenal italiano, Monseñor Ragonesi. Y vino, bueno, el cardenal arzobispo de Sevilla. Los dos presidieron la misa que tuvo lugar en la iglesia del monasterio y que fue presidida por este crucifijo, que no es el crucifijo que tenemos actualmente. Este Cristo de las Misericordias que aparece ahí, obra del siglo XIV, probablemente sí que es ante el que pudieron rezar los marineros y el que pudo ver Colón, pero este Cristo que tenemos ahora en la iglesia es un Cristo diferente, es un Cristo también muy antiguo, pero que llega ya avanzado el siglo XX, pasado ya en los años, creo que fueron, no me acuerdo si eran los años 60 o años 50, llega este Cristo procedente de Galicia, ¿vale? Aquí tenéis algunas imágenes de esta zona de la iglesia y ahí arriba tenéis una serie de cuadros que hablan sobre la vida de San Francisco. Y bueno, aquí tenéis esta imagen, vista desde la sala de las banderas, de todo este entorno precioso de la Rábida. Una vez que termina la misa, pues llega la hora del almuerzo. La hora del almuerzo, que evidentemente hay como dos almuerzos, ¿no? Aquí nos hablan las crónicas, nos hablan que se congregaron, hablan incluso hasta de 5.000 personas que se congregaron en la Rábida, llegados de, como hemos visto antes, en distintos medios de locomoción de todos los pueblos del entorno, y que se congregan como si aquello fuera una romería en todo el entorno. Cuando termina la misa, evidentemente va a haber un convite oficial, que ahora veremos cuál fue y qué se sirvió, y después pues está claro que está la gente que echa el día allí, ¿no? Hubo gente que se quedó por allí a almorzar, y había una cantina habilitada, así que bueno, pues aquí podéis verlo, ¿no? Dice: terminada la misa, numerosos grupos de gente invadieron la cantina habilitada cerca del monasterio, siendo también muchas las familias que llevaron merienda de Huelva. El gentío se desparramó por aquellas pintorescas proximidades, organizando animadas comilonas al pie de los pinos, buscando la sombra que a aquella hora y con un sol de canícula se hacía apetecible. En algunos grupos vimos guitarras, panderetas y castañuelas, improvisándose alegres bailes, predominando las clásicas sevillanas de las que se hizo un verdadero derroche. Pero después estaba el banquete oficial. Al banquete oficial solo iban pues las autoridades, que eran muchas, muchas. Evidentemente, pues alcalde de Huelva, alcalde de Palos, alcalde de Moguer, gente vinculada al gobierno civil, la diputación, gente que vino de Sevilla, en fin, había, bueno, todo lo que tenía que ver con los prelados, sacerdotes, en fin, el nuncio de su santidad, el cardenal arzobispo de Sevilla. Todos esos eran las autoridades que van a estar en el banquete oficial. El banquete oficial se hace en el interior del monasterio, en el refectorio, en el antiguo refectorio donde comía la comunidad de frailes. Y entonces pues aquí tenéis, ¿no? Dice: 3 largas mesas adornadas con bellos ramos de flores esperaban a los invitados para el banquete oficial, que se celebró a la 1 en punto en el antiguo refectorio de la comunidad. El cardenal bendijo la mesa y empezó la comida, prodigio de habilidad culinaria, realizado por la voluntad de un humilde religioso franciscano, que sin cocina, ni ayudantes, ni elementos de ninguna clase, sirvió el siguiente exquisito menú. Esto es para que lo hubiera visto el Chicote. Un solo franciscano
sin ayudante, sin nada, sin cocina, con mucha voluntad, eso sí, hizo el menú que vamos a ver ahora. Este era el menú. Veis unos entremeses que no nos dicen qué entremeses eran, no lo sabemos, no nos lo describe. Esto como os digo, venía recogido en la prensa de la época, ¿vale? Esta descripción dice: sopa de sémola con menudillos de primero, tortilla de jamón, filetes de merluza y alcachofa rellena, ternera a la jardinera, jamón en dulce con huevos hilados, vinos de Jerez y de Rioja, después postres, que tampoco sabemos qué postres fueron, y además café, coñac y cigarros. Viendo el menú que os he comentado, a ver cómo hace eso sin una cocina. Yo no sé este hombre qué es lo que hizo. Pero bueno, dicen que estaba todo exquisito, muy bueno, y todo el mundo felicitó al hermano franciscano, el fraile, que hizo este exquisito menú. Ya habíamos comentado en alguna de las visitas que hicimos, la de febrero y la de marzo, que sería interesante pues poder hacer un acto donde podamos incluir historia, arte, gastronomía, y después de hacer una visita al monasterio y contar todas estas historias, pues degustar un menú similar al que ellos degustaron, quitando los cigarros, ¿vale? Porque pero bueno, que podría ser interesante, ¿vale? Bien, este es el refectorio. Este es el refectorio donde se hizo todo este banquete oficial. Tras el banquete oficial vino lo que se llamaba la velada literaria, los actos literarios, los discursos que dieron distintas autoridades, distintas personalidades, prácticamente todos los que estaban allí dieron los discursos. Este es el patio mudéjar del siglo XV, ¿vale? Y así es como está actualmente. Lo voy a poner en grande para que lo podáis ver un poquito mejor. Así es como está actualmente y así es como estaba en ese año 1920. Después de la comida, como os digo, en este patio se hace la velada literaria. Ahí podéis ver uno de los discursos, en este caso que da el señor monje Bernal, ¿vale? Él está ahí de pie con el bigote dando ese discurso, mientras todo el mundo lo escucha atento. Uno de aquellos discursos que se dieron, pues en este patio que veis aquí, han pasado unos cuantos años, ¿no?, de esta imagen, en total 100 años, porque esta foto está hecha en una de las visitas que hemos hecho, creo que fue la de febrero, si no recuerdo mal, al monasterio con motivo de los 100 años, así que 100 años hay entre esta foto que estáis viendo aquí y esta anterior, ¿vale? Pues uno de los que dio un discurso, como no podía ser de otra manera, era Manuel Siurot, ¿no? El gran abogado y pedagogo por vocación de la Palma del Condado, ¿no? Ilustre palmerino que sin duda además fue un gran americanista, y que, dio uno de los discursos que, no tenemos tiempo para leerlo entero, pero aquí os he dejado cómo comienza ese discurso porque me parece muy bonito, ¿no? Y pone un poco ya casi punto y final a esta historia, ¿no? Él decía: hoy es día de grandes complacencias porque han vuelto a nacer en la Rábida las florecillas de Asís. Bienvenido seas, hermano San Francisco. Pues sí, bienvenido seas, hermano San Francisco, ¿no? Los franciscanos regresaron, desde entonces continúan, llevan 100 años en el monasterio. Como no podía ser de otra manera, ¿no? Sería difícil entender un monasterio de las Rábidas sin los franciscanos. Y aquí, podéis ver algunas de estas imágenes, ¿no?, de las visitas que hemos estado haciendo. La visita la empezábamos aquí, al pie de la columna del cuarto centenario. A partir de ahí, pues nos íbamos acercando al monasterio.
viendo el busto que hizo León Ortega, los dos bustos, el de Fray Antonio de Marchena y Fray Juan Pérez. Después nos acercábamos al monasterio y ya a partir de ahí comenzábamos la visita, ¿no? Recorriendo las distintas salas, el claustro de la hospedería, como veis aquí, y recordando in situ pues lo que fue aquel centenario, aquel regreso de los franciscanos, ¿vale? Estas son algunas de estas imágenes, de estas visitas que hemos estado haciendo, que esperemos volver a retomarlas en breve y poder contaros no solamente esta historia, sino además disfrutar del patrimonio, del rico patrimonio artístico que atesora en el monasterio. Os dejo ya con esta imagen, esta última imagen del monasterio hecha por José Caballero en los Cuadernos de Huelva. Pues él recogió esta bella estampa, ¿no? Recordar que en los Cuadernos de Huelva José Caballero decía: yo a mis dibujos no he querido darle color, si acaso que lo pinten los niños, ¿no? Así que bueno, aquí tenemos este dibujo del monasterio de la Rábida. Bueno, es un recorrido muy rápido. Tener en cuenta que cuando hacemos esta visita es prácticamente 3 horas. Se me escapan 1000 cosas, hay muchas cosas que me dejo por detrás, que me gustaría realmente poder contaros, pero que no tenemos mucho más tiempo, no quiero hacer esto muy pesado. Creo que por lo menos habéis tenido una idea general de lo que fue, ¿no? Ese regreso de los franciscanos. Y simplemente ya, bueno, pues como último texto, ¿no? Para terminar, aquí tenemos, a ver si lo encuentro. Mirad, el padre Ángel Ortega, en un libro que escribió que se llama La Rábida, Historia Documental y Crítica, en el tomo 4, dice, ¿no? Dice: junto a los nombres ilustres de Fray Juan Rodríguez, fundador, y Fray Juan Pérez, encumbrador de su historia, consignamos el de otro homónimo, Fray Juan García, último guardián y morador. Así que esos tres franciscanos, curiosamente llamados Juan los tres, Juan Rodríguez, fundador en 1412 del monasterio de la Rábida; Fray Juan Pérez, el franciscano más ilustre en la historia, junto a Fray Antonio de Marchena, de este monasterio; y el último franciscano que lo abandonó en el año 1843, Fray Juan García. 3 Juanes para este monasterio, ¿vale? Que vio como en 1920, hace exactamente 100 años, los franciscanos regresaban. Y el duque de Rivas escribió esto: a media legua de Palos, sobre una mansa colina, que dominando los mares está de pinos vestida, de la Rábida el convento, fundación de orden franciscano, descuella desierto, solo, desmantelado en ruinas, no por la mano del tiempo, aunque es obra muy antigua, sino por la infame mano de revueltas y codicias que a la nación envilecen y al pueblo desmoralizan, destruyendo sus blasones, robándole sus doctrinas. Hasta el propio duque de Rivas, ¿no?, se hizo eco de la ruina en la que estaba el monasterio. Menos mal que gracias al gobernador Alonso, a los duques de Montpensier, a la Diputación, al Ayuntamiento de Palos, de Huelva, en fin, a todos los que hicieron posible que finalmente el monasterio hoy día pueda ser un referente en la historia, y por supuesto gracias a la orden franciscana que ha cuidado de él desde sus inicios allá a principios del siglo XV. Muchas gracias a todos por acompañarme un día más en estos vídeos estrenos que nos sirven para no perder el contacto y para seguir informándonos y aprendiendo sobre nuestra historia, y espero que pronto podamos hacer una visita in situ y recorrer las celdas y la historia allí donde tuvo lugar, que es en la Rábida, que es donde hay que hacerlo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.